En un pueblo pequeño donde todos se conocen, los funerales siempre se convierten en un acontecimiento. Hoy no ha sido una excepción. Bajo un cielo gris y sombrío, una multitud se reunió alrededor de la tumba recién cavada. Todos habían venido a despedir a Luis. El féretro, adornado con modestas coronas de flores, descansaba sobre pilares de madera. El sacerdote lee las oraciones, pero su voz se ahoga entre los murmullos de la gente. Dicen que murió de repente, susurró una mujer. Sí, supongo que del corazón, respondió otra. O no solo el corazón, murmuró alguien enigmáticamente. La muerte de Luis suscitó muchas preguntas. Aunque no era un hombre fácil, ni siquiera sus detractores esperaban tantas sorpresas de la vida. Y tenía suficientes enemigos. Con demasiada frecuencia, Luis se veía envuelto en escándalos y peleas. Se hablaba de todo, desde sus malos hábitos hasta su repentina muerte. Nadie podía decir exactamente cómo o por qué había muerto, pero la atmósfera tensa se podía sentir en el aire. Cuando el sacerdote levantó las manos para pedir silencio, se oyó un débil golpeteo. Hubo una mirada entre la multitud, pero lo descartaron como un accidente. Un momento después, sin embargo, el ataúd tembló ligeramente. Apenas perceptible al principio, pero luego más claramente. La gente se quedó paralizada. Algunos pensaron que habían oído mal, otros retrocedieron instintivamente. El sacerdote se detuvo a mitad de la frase, agarrando convulsivamente su libro de oraciones. ¿Qué ha sido eso?, susurró una mujer envuelta en un chal. La multitud empezó a agitarse. Alguien intentó encontrar una explicación lógica. El viento, la superficie irregular del suelo. Pero el viento del pueblo no explicaba por qué el pesado ataúd de roble empezó a moverse de repente. Susurraban más alto, como si quisieran ahogar el miedo en sus especulaciones. «Cálmense», dijo el cura con severidad, aunque estaba claramente nervioso. «Sigamos adelante». Pero justo en ese momento la calma se vio interrumpida por una voz suave pero inconfundible. «Claro que no se irá. Yo lo estrangulé», dijo tranquilamente un anciano sentado en el extremo de la multitud. La gente se quedó helada. Era Julio, un anciano de barba gris y ojos afilados, conocido por su carácter gruñón. Tenía ya más de 80 años, pero su voz sonaba inesperadamente firme. Por un segundo, todos pensaron que estaba bromeando, pero ninguna sonrisa apareció en los rostros de los presentes. No era una broma. ¿Qué ha dicho? Finalmente, alguien de la multitud se atrevió a preguntar. Julio, como si no se hubiera dado cuenta de la excitación, miró al ataúd y volvió a decir: «Lo estrangulé, con mis propias manos». Ahora el cura no intentó continuar. La multitud zumbaba como una colmena perturbada. La gente empezó a cuchichear aún más fuerte, a mirarse unos a otros, y algunos incluso dieron un paso atrás, alejándose del anciano como si fuera un leproso. «Viejo loco», gritó una mujer entre la multitud. «¿Por qué dices esas cosas?». Pero Julio se limitó a encogerse de hombros y sonreír. Parecía disfrutar con su reacción. O estaba demasiado cansado para preocuparse. Julio se frotó la barbilla y dijo: «¿Qué tal si me escucháis primero y luego decidís qué hacéis conmigo?». La gente no sabía qué pensar. Unos miraban al anciano y otros al ataúd, que se había vuelto a congelar. Sin embargo, la tensión en el ambiente no hacía más que aumentar. Todos intuían que las cosas estaban a punto de ponerse aún más interesantes. La multitud no sabía cómo reaccionar. Por un momento se hizo un silencio ensordecedor, y solo el sonido del viento al agitar los árboles perturbó la escena. La gente empezó a murmurar cada vez más alto, como si trataran de digerir lo que habían oído. «¿Estás loco, viejo?», preguntó finalmente alguien entre la multitud. «¿O has decidido que ya es hora de meterte en una residencia de ancianos?», añadió otro, provocando las risitas de los presentes. Pero Julio no prestó atención a las burlas. Se sentó más erguido, se apoyó en el bastón y miró directamente al ataúd. «¿Te estás riendo? Adelante, ríete. Os diré la verdad». Su voz sonaba tranquila,
incluso un poco indiferente. Luis se lo merecía. Hice lo que tenía que hacer. Aquellas palabras provocaron una nueva oleada de murmullos. Algunos seguían intentando encontrar una explicación lógica a sus palabras. Otros empezaban a preguntarse seriamente si el anciano decía la verdad. ¿Qué quieres decir, Julio?, preguntó cautelosamente el cura, tratando aún de recuperar el control de la situación. No es tan sencillo, padre, respondió Julio, mirando al frente. Usted no sabe quién era ese hombre, pero yo se lo diré. Hizo una pausa, como esperando a que todo el mundo se callara. La gente se acercó involuntariamente, dominada por la curiosidad. Julio suspiró y empezó a hablar, despacio y con mesura. Julio contó que hace muchos años, en su juventud, era agricultor. La tierra era su orgullo. Cultivaba maíz, trigo, a veces patatas, lo que necesitara para alimentar a su familia. Por aquel entonces, Luis ya era su vecino, pero desde el principio su relación había sido, cuando menos, incómoda. Luis, decía el viejo con clara antipatía, era un embaucador. Nunca le gustó trabajar honradamente. Le interesaba más encontrar resquicios para conseguir cosas gratis. Luis era el tipo de hombre que siempre encontraba la manera de aprovecharse de los demás. Dicen que era capaz de convencer a cualquiera para que le diera algo a cambio de nada. Su sonrisa era encantadora y su lengua afilada. Por eso cuando una vez le ofreció un trato a Julio, éste desconfió pero tuvo que aceptar. Entonces no sabía que aquel trato sería mi mayor error, dijo el viejo con gravedad. Me pidió prestada una de mis parcelas durante un par de meses, supuestamente para plantar hortalizas. Juró que me la devolvería en cuanto la hubiera cosechado. Pero eso nunca ocurrió. Luis utilizó documentos falsos para reclamar la parcela. Julio no se dio cuenta de que le habían engañado, y cuando lo hizo, ya era demasiado tarde. Intenté recuperar mis tierras, pero él siempre encontraba un resquicio. ¿Quieres que le demande? ¿Cómo voy a pagar abogados? Y en nuestro pueblo, no lo hicieron de la manera correcta, añadió Julio con amargura. Este engaño fue el comienzo de su larga enemistad. Cada vez que Julio veía a Luis, se llenaba de ira, pero no podía hacer nada. Luis se burlaba, hacía comentarios sarcásticos y presumía abiertamente de su éxito. Julio recuerda un episodio especialmente doloroso. Fue unos meses después de que Luis le quitara las tierras. Julio se dio cuenta de que Luis había construido un pequeño cobertizo en su antigua propiedad y almacenaba allí el grano. Para Julio, aquello fue como un puñal en el corazón. Un día se armó de valor y se acercó a Luis. En una conversación que rápidamente se convirtió en gritos, Julio le exigió que le devolviera la parcela, pero Luis solo se rió. No debiste ser tan ingenuo, viejo, dijo extendiendo los brazos a los lados como si quisiera presumir de su victoria. Ahora es mío y no hay nada que puedas hacer. Ladrón, gritó Julio. No te saldrás con la tuya. Pero Luis no le hizo caso. Sabía que tenía contactos, dinero y la habilidad de salir airoso de cualquier situación. Julio se marchó, hirviendo de rabia, pero sabiendo que no conseguiría la verdad. A partir de entonces, su enemistad se hizo más visible. Luis nunca perdía la oportunidad de humillar a Julio, y Julio nunca perdía la oportunidad de descargar su ira contra él. Pero incluso entonces, nadie podía predecir que su conflicto acabaría algún día en muerte. Cuando Julio terminó su historia, la gente le miraba con una nueva expresión. Ahora había menos juicio en sus ojos, pero más comprensión. Algunos incluso asintieron, como si estuvieran de acuerdo en que Luis no era un hombre fácil. Y sin embargo, Julio, dijo el cura, eso no explica por qué decidiste matarlo. ¿Merecía la pena la venganza? El anciano levantó la vista y pronunció unas palabras crípticas. No fue solo venganza, padre. Era un castigo, por todo lo que había hecho. Julio se enderezó sobre su bastón y miró directamente al ataúd. Su voz era firme y decidida.
a pesar del temblor que empezaba a sonar en sus palabras cuando hablaba del pasado. Luis nunca se detuvo. Cuanto más aguantaba, más descarado se volvía. No se limitó a quitarme mis tierras. Hizo todo lo que pudo para convertir mi vida en un infierno, dijo Julio sin mirar a la multitud. El público se quedó helado al escuchar la historia del anciano. Julio continuó describiendo cómo Luis no perdía ocasión de recordarle su poder. No solo se apoderó de la parcela, sino que aprovechó cualquier ocasión para humillar a su antiguo vecino. Iba por el pueblo diciéndole a todo el mundo que yo era un perdedor. Decía que era culpa mía que no me quedara nada. Una vez incluso inició un rumor de que había perdido mi parcela en un juego de azar. ¿Te lo imaginas? El viejo sonrió amargamente. Y la gente se lo creyó. No todos, por supuesto, pero los suficientes para hacerme sentir como un tonto. Pero eran solo palabras. Luis pasó a la acción. Varias veces Julio notó que sus cosechas desaparecían extrañamente por la noche. Intentó atrapar al ladrón, pero cada vez solo encontró huellas vacías. Más tarde oyó rumores de que Luis vendía en el mercado las cosechas robadas. Ese era su estilo, dice Julio, agarrando su bastón. No se limitaba a robar. Lo hacía de tal manera que yo sabía quién era el culpable, pero no podía demostrar nada. Un día Luis fue aún más lejos. Consiguió que despidieran al hijo de Julio de la fábrica local. El hijo era lo único que mantenía a flote a la familia, y perder su trabajo fue un duro golpe para todos. Luis se me apareció entonces, con su desagradable sonrisa, y me dijo: «Tus hijos son tan inútiles como tú». Quise pegarle, pero no pude. Tenía que pensar en mi familia. Julio hizo una pausa, permitiendo a los oyentes digerir lo que había dicho. Luego continuó, esta vez más tranquilo, como si no quisiera recordar lo que pasó después. Aguanté. Año tras año. Pensé que si no le prestaba atención se cansaría, pero el odio crecía. Me llenaba como el agua llena un recipiente, y en algún momento me di cuenta de que no podía soportarlo más. Miró a la multitud. Algunos de los oyentes asentían en señal de comprensión, otros susurraban comentando lo que habían oído, pero nadie se atrevió a interrumpir al anciano. Entonces Julio habló del día que lo cambió todo. Era un día cualquiera. Su hija Rosa volvía del mercado. Llevaba una cesta de verduras que acababa de comprar. Pero no llegó a casa. Aquel día llovía, dice Julio, mirando a lo lejos. La carretera estaba resbaladiza. Luis conducía su carro, borracho como una cuba. Aceleró el paso de los caballos, sin prestar atención a lo que tenía delante. La atropelló. El anciano guardó silencio un momento, como si recogiera sus pensamientos. Su voz tembló cuando añadió: «Ross murió en el acto. Solo tenía 18 años». La multitud jadeó. Incluso los que antes habían mirado a Julio con juicio, ahora parecían sorprendidos. «¿Y qué había hecho?», continuó Julio. «Nada. Solo dijo que había sido un accidente. Y ya sabes, le creyeron. Todos sabían que había estado bebiendo, pero nadie quería meterse con Luis. Siempre tenía dinero o contactos para salirse con la suya». Este suceso fue el punto de no retorno para Julio. Tras la muerte de su hija, no pudo soportarlo más. Pero entonces cometió un error que lo cambió todo, dijo de pronto el anciano, provocando un nuevo brote de interés. «¿Qué clase de error?», preguntó alguien entre la multitud. Julio se limitó a sonreír y negar con la cabeza. «No es tan sencillo», dijo crípticamente. «Se lo contaré, pero más tarde. Ahora escuchadme». Con estas palabras volvió a callarse, sumiendo a todos en una tensa expectación. Sus palabras eran como anzuelos a los que se aferraba la multitud, que no quería perderse ni un detalle. Era una de esas tardes lluviosas en las que el cielo parece bajo, y el aire está saturado de humedad y añoranza. Julio volvía a casa por la estrecha carretera del pueblo, maldiciendo su vida y las circunstancias que la habían hecho así. El pequeño campo que atravesaba se extendía a lo largo del bosque. La tierra húmeda se pegaba a sus botas, y la lluvia golpeaba las hojas, ahogando todos los sonidos a su alrededor.
No esperaba ver a Luis, pero apareció de repente, como si le hubiera estado esperando. Llevaba una botella de vino en las manos y apenas se tenía en pie. Luis se rió al ver al viejo y caminó hacia él, balanceándose como un péndulo. «¡Ay, Julio!», gritó agitando la botella. «¿Sigues pisando este suelo? ¿No estás cansado de tu miserable existencia?». Julio quería pasar de largo. Sabía que era inútil hablar con Luis. Pero Luis parecía tener ganas de conflicto. Le cerró el paso y empezó a soltar otra ronda de insultos. «¿Sabes qué es lo más gracioso?», continuó Luis riendo. «Siempre te crees un hombre justo, pero en realidad no eres nada, no tienes nada. Hasta tu familia te daría la espalda si pudiera». Cada palabra que decía Luis era como un cuchillo. Pero Julio seguía teniendo el control. Intentó apartarse, pero Luis le agarró de la manga y tiró de él hacia sí. Una salpicadura de lluvia golpeó la cara del viejo. «¿Crees que no sé cómo me miras?», siseó Luis. «Como al diablo. Pero la verdad es que eres un débil, Julio. Siempre has sido débil». Algo se rompió dentro de Julio en ese momento. Quizá fue el cansancio. Tal vez fuera el odio acumulado durante años. No recordaba su mano agarrando la garganta de Luis. Todo había sucedido demasiado rápido. Luis se rió al principio, pensando que el viejo no se atrevería. Pero a medida que el agarre se hacía más fuerte, su risa se convirtió en una tos, y luego en un resuello. La lluvia seguía cayendo como si nada. Luis intentó soltarse, pero las fuerzas le abandonaban. Julio sintió que sus dedos apretaban cada vez más fuerte el cuello de su vecino. Ya no oía la lluvia, no veía el suelo bajo sus pies. Solo había rabia. No fue un asesinato planeado. Fue un impulso, un momento que pareció durar para siempre. Cuando Luis dejó de moverse, Julio retrocedió. Se quedó de pie, respirando con dificultad, mirando el cuerpo de su vecino que yacía sin vida en el suelo. Por un momento pensó que todo había terminado. Luis dejaría de acosarle, de robarle, de humillarle. Pero esa sensación fue rápidamente sustituida por el horror. ¿Qué había hecho? Julio miró a su alrededor. No había nadie. El campo estaba vacío y el bosque silencioso. Sabía que tenía que hacer algo. Levantando la cabeza hacia el cielo, el anciano sintió que la lluvia le corría por la cara como si lavara los pecados. Arrastró el cuerpo a un lado, hasta un pequeño agujero donde el suelo ya estaba erosionado por el agua. Nadie debía saber lo que había ocurrido aquella tarde, pero la cosa no acabó ahí. Julio se calló, se detuvo un momento. La multitud que le escuchaba se quedó literalmente helada. Ni siquiera la lluvia, que había comenzado de nuevo, parecía distraerlos. «¿Creéis que esto es el final?», habló por fin el anciano. «Non, Badu. Solo es el principio». Miró el ataúd. Sus ojos brillaban, como si reflejaran las mismas gotas de lluvia que habían caído aquella noche. «Desde aquel día no conocí la paz», continuó. «Oí susurros. Al principio pensé que solo eran mis pensamientos, pero luego empecé a ver sombras. En mi habitación, en el campo, incluso en la iglesia. La multitud jadeó. Algunos se persignaron, otros empezaron a susurrar oraciones. Julio se inclinó hacia el ataúd. Luis nunca se iba a ninguna parte, dijo en voz baja. Siempre estaba ahí, observándome, recordándome lo que había hecho. El anciano volvió a callarse. Su voz se hizo apenas audible. Lo maté porque pensé que me liberaría, pero me hizo prisionero. Y ahora sigue aquí. El ataúd tembló ligeramente, como para confirmar sus palabras. La multitud jadeó una vez más, y el miedo se apoderó finalmente de todos los presentes. Un pesado silencio envolvió a la multitud como una espesa niebla. Cuando Julio terminó su relato, nadie supo qué decir. Algunos le miraban con horror, otros con lástima. Solo el cura, haciendo acopio de los restos de su compostura, se acercó al anciano. «Julio, ¿te das cuenta de lo que has hecho?», preguntó con voz apenas contenida. El anciano asintió.
Su mirada no apartaba los ojos del ataúd. Ya lo sé. Y no es solo mi castigo, es un castigo para los dos. Respiró hondo y añadió: el espíritu de Luis no puede irse. Está aquí. Y yo mismo lo estoy reteniendo. Hubo murmullos entre la multitud. Alguien gritó: esto es una locura, el viejo loco nos está asustando. Pero la mayoría se quedó en silencio, escuchando las palabras de Julio. Él mismo seguía hablando como si no oyera lo que ocurría a su alrededor. Pensé que la venganza me traería la paz, que si él se había ido, mi vida sería mejor. Pero resultó ser un error. En lugar de libertad conseguí cadenas. Me mantiene inquieto día y noche. Uno de los hombres se adelantó. Era Carlos, el herrero del pueblo, un hombre corpulento y rudo. Julio, acabas de confesar un asesinato. ¿Te das cuenta de lo que está en juego? Tenemos que decírselo a las autoridades. Julio se volvió hacia él, con los ojos brillantes de emoción. Haz lo que tengas que hacer, Carlos. Yo estoy dispuesto. Pero entiende que eso no te librará de lo que he hecho. He vivido con ello durante años. Y sé que aunque me cuelguen, Luis seguirá aquí. Estas palabras provocaron un nuevo estallido de murmullos. La gente empezó a discutir entre sí qué hacer. Algunos pedían que se avisara inmediatamente a la policía. Otros sugerían dejar las cosas como estaban. El viejo ya estaba sufriendo. Pero fue en ese momento cuando ocurrió algo que silenció a todos. El ataúd volvió a moverse. Al principio apenas perceptible, como si alguien dentro intentara darse la vuelta. Luego se agitó con más violencia. La multitud jadeó. Algunas mujeres chillaron. El sacerdote palideció y retrocedió un paso. Esto es imposible, murmuró, cruzándose de brazos. El ataúd temblaba cada vez con más fuerza. Las personas más cercanas se apartaron, como si temieran que la tapa se abriera de golpe. Había una tensión en el aire que casi podía sentirse físicamente. ¿Lo veis? Julio levantó la mano y señaló el ataúd. Está aquí, no se va. Es el diablo, gritó una de las mujeres. Hay que expulsarlo. No, dijo Julio lentamente. No es el diablo, es él. Luis. Está esperando algo. ¿Qué? Preguntó el cura, intentando mantener la compostura. El perdón, respondió el anciano en voz baja. La multitud volvió a murmurar. Algunos negaban con la cabeza, otros se daban la vuelta. Muchos no entendían cómo podían perdonar a un hombre que había hecho tanto mal en su vida. ¿Perdonar? Carlos sonrió. Después de todo lo que había hecho, ¿y tu hija Julio? ¿Acaso su vida no exige justicia? El viejo le miró con tristeza. La justicia y el perdón son cosas distintas. Sí, me arrebató a Rosa. Pero ahora es prisionero de mi odio. Si no le perdono, se quedará aquí para siempre. Aquellas palabras sonaron como un trueno. Los hombres guardaron silencio, meditándolas. Incluso Carlos bajó los ojos. Julio se acercó lentamente al ataúd, apoyándose en su bastón. La multitud se separó ante él. Se detuvo junto a él y se inclinó como si quisiera decirle algo a Luis a solas. Luis, dijo con voz ronca. Te perdono. Me has quitado más de lo que nadie podría haberme quitado. Has hecho de mi vida un infierno. Pero te perdono. Por un momento, todo quedó en silencio. Incluso la lluvia pareció detenerse. La multitud observaba, sin aliento. El ataúd dejó de temblar como congelado. Pero nadie estaba seguro de que hubiera terminado. Ahora depende de él, dijo Julio en voz baja, enderezándose. Si puede perdonarme. La multitud volvió a jadear cuando la tapa del ataúd se abrió ligeramente. Julio se quedó de pie junto al ataúd, como si mirara por última vez a los ojos de su viejo enemigo. La multitud se quedó inmóvil, sin atreverse a hacer ruido. La tapa del ataúd estaba ligeramente entreabierta, pero nadie se atrevía a acercarse. Toda la atención se centraba en el anciano, que parecía a la vez cansado y decidido. Respiró hondo, como si reuniera fuerzas, y habló. Luis, me hiciste mucho daño. Me quitaste todo lo que amaba. Arruinaste mi vida. Pero ahora que estoy aquí junto a tu ataúd,
Me doy cuenta de que no todo es culpa tuya. Yo también me he convertido en un monstruo. Le temblaba la voz, pero continuó. Sí, te estrangulé. Lo hice en un ataque de rabia. Pero, ¿sabes qué? Tú empezaste. Tú me hiciste daño primero. Me robaste mi tierra, le quitaste el trabajo a mi hijo, y luego te llevaste mi posesión más preciada, mi hija. Te odiaba con toda mi alma. Y pensé que matándote podría liberarme. Julio miró a la multitud. En los ojos de algunos vio horror, en otros simpatía. Pero sabía que sus opiniones ya no importaban. ¿Pero sabes qué es lo peor? Continuó, volviéndose hacia el ataúd. Tenías razón. La venganza no me ha traído la paz. Solo me ha hecho tu prisionero. Me has tenido agarrado por el cuello todos estos años, incluso después de tu muerte. Se quedó en silencio, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Luego dio un paso atrás, como si intentara alejarse del peso de su confesión. El ataúd dejó de temblar. Por primera vez, se hizo el silencio más absoluto. Pero aún así, la sensación de que Luis seguía cerca no desapareció. La gente empezó a cuchichear, comentando lo que acababa de ocurrir. Algunos incluso se persignaron, como si quisieran protegerse de algo de otro mundo. El sacerdote se acercó, intentando devolver a la multitud a la realidad. El difunto ha encontrado su lugar. Solo nos queda rezar por su alma. Y por la tuya, Julio. Miro al anciano. Yo también rezaré por la tuya. Julio levantó la vista y negó con la cabeza. Las oraciones no me salvarán, padre, dijo en voz baja. La venganza no es justicia. Es una cadena de la que nunca podremos escapar. La multitud volvió a callarse. Las palabras del anciano resonaron en todos los que las oyeron. Muchos empezaron a reflexionar sobre sus propios pecados, sobre cuántas veces el odio o el resentimiento habían dominado sus vidas. Julio se volvió y se alejó lentamente de la tumba, apoyándose en su bastón. Nadie le detuvo. Nadie se atrevió a decir nada. Se alejó, dejando tras de sí la sensación de que aquel día no era solo el funeral de Luis, sino algo más. El ataúd ya no se movía, pero quedaba algo en el aire. Tal vez fuera solo imaginación, pero muchos de los que estaban allí juraban sentir la mirada de alguien en sus espaldas.